¿Sigue la influencia un orden jerárquico? Tenemos hoy un invitado muy especial. Sí, me encanta poder tener el día de hoy con nosotros a Jeffrey Oviedo. Es amigo, colega, fuimos compañeros de trabajo y lo admiro mucho como líder. Gracias. Entonces, me pareció una excelente oportunidad de poder traer a alguien que nos puede ayudar muchísimo en este proceso. Entonces, bienvenido. Para mí es un placer estar aquí y poder aportar en lo que ustedes necesiten. Sí, Jeffrey, nada más para comentarles, pues él es coach, pero adicionalmente ha liderado equipos de transformación global y entonces creo que es excelente su experiencia o se va a vincular muy bien con el tema que traemos el día de hoy. Y el tema que traemos es si sigue la influencia un flujo jerárquico, ¿verdad? Muchas veces los líderes tienen que ejercer cambios, transformaciones y no tienen a la mano ese poder que la jerarquía les da. Pero entonces, ¿hacia dónde se puede llevar la influencia para lograr grandes cosas, verdad? Y ustedes deciden por dónde empezamos. Yo pongo el tema y me cuentas qué piensas de eso. Totalmente, vamos a ver. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es qué es influir. Porque creo que nos han dicho cosas que no son, o al menos yo he estado en sesiones, ya sea de coach, ya sea reuniones, donde cuando preguntamos o nos preguntan qué es influir, una de las respuestas que una vez me hizo fue que dijeron, influir es que se logre hacer lo que yo quiero que se haga, en la forma en que yo quiero que se haga. Y obviamente, al menos para mí, eso no es influir. Eso es mandar. Exacto. Eso para mí no es influir. Manipular también. Y me encanta el término, Erika, porque, a ver, influir, si no se trabaja bien el skill, influir se puede confundir con manipular. Y eso no es influir. Influir no es que yo voy a poner una idea y se tiene que hacer como yo la quiero hacer. Influir debería ser, en lugar de manipular, debería ser algo más que de inspirar. Yo debería poder inspirar, y decías hacia qué nivel o hacia qué dirección. Yo debería poder inspirar en toda dirección, ya sea con mis equipos de trabajo, ya sea con mis peers, o ya sea con esos senior managers, directores, etcétera. Pero hablemos de inspirar. Influir debería ser más que proponer una idea, debería ser crear relaciones desde el poder inspirar a otros. ¿Cómo llevas el inspirar a entornos en los que eso puede sonar como muy, voy a decir, ligero? Ahora, si tenemos un resultado que dar, pero la gente no está acostumbrada a que inspirándote te voy a inspirar, ¿verdad?, a lograr eso, sino cómo se traduce en el día a día cuando tenés poco tiempo para entregar un proyecto, para salir con una tarea. ¿Cómo coexiste eso con la realidad de nuestro día a día como líderes? Y me encanta porque estás hablando de, en una sola pregunta me metiste como 2 o 3 barreras de las que se hablan de la influencia, ¿no? Y si hablamos de influir hacia arriba, influir hacia directores, senior managers, líderes, etcétera, tenemos 3 barreras, digamos. Y hablaste de un ambiente light. Y la primera barrera sería esos líderes que están resistentes al cambio. ¿Y por qué resistentes al cambio? Porque tienen un resultado que cumplir. Entonces yo le puedo proponer cualquier idea que ellos dicen, muy bonito, muy lindo, pero yo tengo que cumplir ese objetivo. En un ambiente light tenemos líderes donde además tienen poco tiempo. Me van a dar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, y eso fue todo lo que me dieron para yo poder proponer algo. ¿Cierto? Y además tenemos líderes, voy a corregir, y además otra de las barreras en un ambiente light, como dijiste, también está ese miedo todavía que algunos tienen o tenemos de ir a proponer a una autoridad, de ir a proponer en la jerarquía mayor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Claro, y cómo inspirar arriba, será mi responsabilidad. Yo he oído a muchos, no es que eso es la responsabilidad del líder, que está por encima mío. Me encanta. Entonces ya él debería estar inspirado. Ajá, Y me encanta porque ya él debería estar inspirado y él debería ser el que influya en mí. Entonces yo vuelvo al punto de, a nosotros nos han enseñado, nos han educado, nos han guiado que influir es hacia abajo. Y esto debería ser como una rosa de los vientos, ¿no? O sea, yo debería influir en todas las direcciones. Porque lo que teóricamente influir dice, y es que yo debería buscar lo mejor para la organización. Sin necesidad de pensar si es mi equipo de trabajo, o si es con mi peer, o si es hacia arriba. Por eso yo creo que influir es inspirar y crear relaciones. Y desde el inspirar y crear relaciones, ¿verdad? Eso es como lo que hay que ir sembrando, ¿verdad? Voy a inspirarme hasta yo. A veces hay temas en los que primero uno se tiene que inspirar para poder convencer a otros o moverlos hacia una idea. ¿Cómo me salgo de esas ideas o de esas barreras, ¿verdad? ¿Cómo doy el paso a empezar a
inspirar, influir en entornos donde además sí hemos escuchado que ese nivel más alto, jerárquico, es muy exigente, ¿verdad? No me va a dar el tiempo. O sea, en términos prácticos, ¿qué puedo hacer? Qué buena pregunta. En términos prácticos, partamos de que trabajar el skill, la habilidad de influir, y creo que todas las demás deberíamos de convertirlos en hábitos. Deberíamos de convertirlos, o sea, ya deberíamos de seguir hablando de habilidades, de skills, pero también deberíamos de comenzar a hablar de esos hábitos que los líderes activos deberían de tener. ¿Okay? Y si hablamos de influir, a mí me parece que este hábito de influir deberíamos de trabajarlo desde la escucha activa. Me parece que incluso ustedes es un tema que tienen pendiente de hablar. Hablar de la escucha, trabajar la escucha activa, porque yo trabajando la escucha activa, yo sé qué es lo que yo quiero, pero además puedo entender qué es lo que la otra persona quiere. Me da insumos para influir en esa persona. Y cuando yo digo que influir es crear relaciones, entonces esa escucha activa me va a permitir crear esa relación para yo dejarme influir. Eso es importante, pero además también para poder tratar de influir. A mí me encanta eso que dices, porque hemos reforzado mucho el poder de la pregunta, ¿verdad? Y cómo cuando estamos influyendo en nuestros equipos, la pregunta es maravillosa, ¿verdad? Nos abre un mundo de posibilidades con la gente. Y a pesar de que estamos hablando de otros niveles y que aquí no media el poder, yo creo que la pregunta también es una excelente herramienta para ir hacia arriba, porque uno podría decir, influir o inspirar voy a ir con este discurso mega inspirador en el que me va a decir que sí, porque ¿quién diría que no? Pero muchas veces se logran abrir muchísimas más puertas con las preguntas. Y estoy totalmente de acuerdo, porque además tenemos que ser adaptables cuando hablamos de influencia. Pongo el ejemplo que estabas diciendo. No es lo mismo ir a dar ese discurso inspirador y motivacional a tu equipo de trabajo, que en la mayoría de las veces es operativo, ejecutor, y que me va a llevar a algo, a ir a dar o ir a proponer algo a un equipo director que están trabajando en una estrategia de un plan de 1, de 3, de 5 años, y que ahí el discurso motivacional, inspirador, tal vez no es tanto, sino es qué tan relevante es lo que yo voy a proponer, qué tanto peso es lo que yo voy a proponer. Y además tengo que hacerlo de la manera más clara, porque si no puede ser, los pierdo. Puede ser, sí, que los pierda. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Erika. Y lo último también que tenemos que hacer cuando hablas de preguntas, es también tenemos que saber escoger la pregunta que vamos a hacer. Y ahí es donde yo ato otra vez la adaptabilidad, y voy a preguntarle a quién. ¿Cuál es el perfil de esa pregunta? Claro. Perdón, ¿cuál es el perfil de esa persona a la que le voy a preguntar? ¿Cuál es el perfil de ese grupo al que le voy a ir a preguntar? Pero además teniendo claro qué es lo que yo quiero proponer y cuál es el impacto que eso va a causar en la organización. Y si recuerdas alguna experiencia tuya, sería maravilloso escucharlo, porque lo que escucho decir mientras te dejo pensar y buscar, es que también es estratégico, ¿verdad? Es supremamente estratégico pensar qué le pregunto, en qué momento se lo pregunto. Tiene que ser fluido, pero sí pensar estratégicamente. Me puse a pensar en pares, ¿verdad? Los pares no necesariamente les puedes lanzar algo delante de todos los demás. A veces hay que ir a buscar uno, ¿verdad? Y convencerlo, y esto lo aprendí de Ingrid, ¿verdad? De cómo dividir eso y ir convenciendo uno a uno antes de llegar a un foro donde estén todos y sea más difícil, ¿verdad? Convencer a la gente de ideas que a veces tenemos. Y está súper bueno lo que dices, porque podcast atrás de ustedes hablaron de, y me corrigen si estoy equivocado, hablaron de mentalidad de crecimiento y de mentalidad fija. Así es. Y no recuerdo cuál de las tres dijo que la mentalidad fija, que entre más uno va subiendo en el escalón, más es latente, es más visible la mentalidad fija. Claro. ¿Okay? Entonces, lo que decías de cómo lo hago con mis pares, tengo que tener mucho cuidado de hacerlo para no exponerlos a ellos. Por eso yo me vuelvo al inicio de lo que estábamos hablando y digo, para mí, ¿qué es influir? Crear relaciones. Claro. Crear relaciones. Voy a tratar de, antes de llevar este tema a cualquier lado, yo voy a ir a hablar. Pero es como cuesta, porque cuando les hablamos de crear relaciones, y a veces salen sesiones de coaching, ¿verdad? He escuchado cosas como, confío en él como profesional y no como persona. Todavía tenemos organizaciones donde los peers no son peers. No. Todavía tenemos organizaciones donde el peers es un competidor. Es un competidor. Y llegas a la cultura de esa empresa y sentís una empresa
competitiva desde un significado malo Sí. y no competitiva de todos estamos compitiendo sobre algo. Entonces ahí también hay un tema de cultura, definitivamente, y la influencia es un tema de cultura, ¿ok? Y que tenemos que seguir trabajando como organización y como... Claro, y pienso que muchas veces tenemos el reto de decir, tengo que ir a inspirar y a influir a este líder que nunca he visto en mi vida. ¿Verdad? Viene el CEO de la compañía, puedo leer todas las historias o escuchar todas las historias, pero siempre va a haber una primera vez en la que yo me reúno con esa persona. Totalmente. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Porque, claro, cuando podemos trabajar con las personas, podemos empezar a tener esa sensibilidad de dónde le late el corazón a esa persona. Sí. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo yo llego? ¿Cómo abro esas puertas, verdad? Pero cuando es alguien que no conocemos, ahí me parece que el reto es, y además de que da el sustillo, Claro. ¿verdad que sí? Claro. Yo lo decía, una de las barreras más importantes que tenemos cuando hablamos de influir es que todavía la autoridad y la jerarquía sigue dando miedo. Sigue dando miedo. Pero agarrando lo que dices, respondiendo a la pregunta del ejemplo, yo recuerdo años atrás en un proyecto de esos globales en los que estuve, donde había que pasar procesos, migrar procesos a otra región, que en Costa Rica eso puede ser satanizado, porque más bien la idea es que traerlos acá. Primero, había que dejarse influir para entender que eso era lo mejor para la organización. No lo mejor para Costa Rica, para la organización. Inclusive para uno. Ahí Como voy. empleado de Costa Rica. Ahí voy. Entonces es, ok, por eso dije, dejarme influir. ¿Qué beneficio me va a traer esto a mí? Claro. Ya sea a corto o mediano plazo. Yo tenía que creer en eso, dejarme influir. En el momento en que yo me dejé influir y entendí el beneficio a corto, mediano y largo plazo, entonces ahora sí, yo era parte de ese equipo de cambio o agente de cambio que tenía que utilizar ese skill de influir para influir en mis peers, porque eran los que, tal vez no ellos, pero sus procesos se iban a ir y, de nuevo, puede ser que ellos lo vean como competencia o como algo malo. ¿Qué hago para? Y entonces ahí salen las preguntas de valor, esas preguntas poderosas para ellos, para que ellos comiencen a entrar en la estrategia de la organización, ¿okay? Hacerlo relevante, ¿okay? Claro. Y cuando creas ese grupo de trabajo, cuando creas esas relaciones personales con tus peers, ya tienes todo un batallón de gente para ir hacia arriba y decir, podemos hacer esto. Y que no te dé miedo preguntar, ¿verdad? Porque ahorita que te escuchaba, creo yo que cuando una persona ya te dice, aunque sea que no está de acuerdo, ya ganaste en influencia. Porque ya te empezó a hablar, ¿verdad? Y lo que ocupamos a veces da como susto preguntar algo, porque yo ya sé lo que piensa mi par, ¿verdad? Yo ya sé que no está de acuerdo, pero que lo verbalice, ¿verdad? Que lo saque de sí, funciona para decir, ok, ya estoy entendiendo en qué terreno tenemos que trabajar para que puedas moverte un poco hacia el propósito de la compañía. Entonces ya es ganancia. Totalmente. Y cuando trabajas el skill de influir, te das cuenta quién está contigo, te das cuenta quién no está contigo, pero el que no está contigo no significa que lo aparto. Significa que yo sigo trabajando en cómo influir a esa persona. No para que esté conmigo. En ocasiones no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Pero al menos tenemos que lograr que la persona al menos no se vuelva un detractor, sino que al menos ayude a que el proyecto, el proceso, lo que sea, llegue al resultado que la organización quiere. Y esto da para un episodio completo, pero para ir cerrando hoy, ¿verdad? Es preguntarte, me puse a pensar, ¿cómo hago para no rendirme como un detractor? Digamos, cerraría por ahí porque hablaste de detractores y lo cierto es que los hay. ¿Sí? ¿Y cómo hago yo para, como líder activo, ¿verdad? Ya sea que es un par, ya sea que es un líder, ya sea que es alguien en otra región, ¿cómo hago para no rendirme con eso? Mi respuesta sería, y lo dije hace unos minutos, es que esto debe ser un hábito. Yo debo trabajarlo día a día. Y mis detractores deberían de darme a mí insumos para yo no rendirme. ¿Qué quizás hice mal? ¿Cuál fue el approach que tuve que no fue el correcto? ¿Cómo me le acerqué? Y quizás, mira, tal vez no leí bien el perfil de esta persona. No entendí bien el canal de comunicación de esta persona. Y eso me tiene que seguir dando mis insumos para trabajar este hábito que se llama influencia, para cerrar con él, no tal vez como alguien que va a apoyar, pero al menos ya no como detractor, pero no más importante para no rendirme yo, porque Claro. él va a ser un caso aislado quizás. Sí, y me encanta porque es siempre poner la mirada en qué me devuelve este otro sobre mi influencia. Totalmente. Excelente.
Sí, a mí me encanta pensar, por ejemplo, en que cuando se nos pone difícil, el cómo podemos entender el objetivo que esa persona tiene, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de lo mismo de una forma diferente y cuando nos remitimos al objetivo que tenemos, podemos inspirar mejor, Claro. ¿verdad? Así es. Claro, por supuesto. Recordar el objetivo y no rendirse usando el insumo que me da la persona a la que quiero influir. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí. Muchas Muchas gracias por acompañarnos. Así es. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, bienvenido. Ustedes son las que tienen que invitarme. Gracias. Vamos a cerrar el día de hoy agradeciendo a Jeffrey, agradeciendo a Erika e invitándolos porque en el próximo episodio empezamos una serie de 5 mitos sobre el liderazgo.